Hola, hola, bienvenidos a este podcast. ¿Alguna vez has preguntado desde qué punto ves la vida? Bueno, hoy trataremos este tema particular. Quiero hablarles un poquito de Milan Kundera, que es el autor de este espectacular ejemplar que es La insoportable levedad del ser. Hoy nos acompaña Daniel Ximena Palacios. Juan David Londoño. Y Ana María Serra. Bueno, el autor toca los temas del amor, la libertad, de una manera filosófica, metafórica y muy particular. Bueno, vamos entonces a tocar algunos temas que Kundera nos quiere plantear en este libro, teniendo en cuenta pues, que 40 minutos no nos dan abasto para todo lo que él habla acá y lo que nos hace reflexionar. Entonces, vamos Daniel, empecemos. ¿Qué tienes para decirnos sobre este libro? Claro, para mí este libro fue un gran descubrimiento a nivel personal. Fue como una mirada más hacia adentro, porque normalmente en los libros que solemos leer es como más bien nos enrollamos con los personajes y empezamos a familiarizarnos con ellos, pero aquí en este libro yo lo sentí más como más bien mirando hacia adentro, mirando más hacia mi persona, ¿listo? Entonces yo voy a enfocarme más como en el tema de Eterno Retorno, que es uno de los puntos focales de este libro y pues uno de los temas más importantes realmente, porque este Eterno Retorno, más que como idea de, como el mismo autor lo dice, más que como idea de que todo se va a repetir de la misma forma, es como más bien una repetición pero con cambios. ¿Cómo decirlo? Es más bien como una repetición desde que el punto de que nuestra vida se transcurre de una misma forma a lo largo de ella. Entonces ya quiero empezar con una pequeña cita en esta página, en el capítulo 2, Cuerpo y Alma, en la página 60, donde hablamos, empezando por esa parte, dice: porque precisamente así es como se compone la vida humana. Se compone como una pieza de música. El hombre, llevado por su sentido de la belleza, convierte un acontecimiento casual, entre paréntesis, la música de Beethoven, una muerte en una estación, en un motivo que pasa ya a formar parte de la composición de su vida. Regresa a él, lo repite, lo varía, lo desarrolla como el compositor, el tema de su sonata. Aquí quiero hacer más bien como alusión al tema de que cuando estamos a lo largo de nuestra vida y nos pasa algo, puede volver a suceder. Un ejemplo de esto en el libro sobre el personaje de Teresa, donde ella en su niñez o en su juventud tuvo una dificultad grande al momento de su cuerpo, gracias a más que todo, echarle la culpa a su madre no sería lo indicado, sino que no logró comprender el punto de su madre, entonces eso le traía conflictos internos, donde no se podía aceptar a ella misma, no podía aceptar a su cuerpo, y en su casa no tenía privacidad, entonces esto a ella le generaba repudio, por así decirlo. Daniel, pero entonces ahí yo te hago una pregunta, porque desde tu punto de vista y lo que nos planteas, la mamá de Teresa, desde que escogió su novena opción de hombre, que incluso no fue el mejor, ¿cierto? Ella desde que Teresa estaba en el vientre, ella no, o sea, Teresa no se le desarrolló ese amor por esa bebé desde que ella estaba en el vientre. Entonces, digamos que esos complejos que yo interpreto que Teresa tenía, pues era desde la madre, porque ella, toda esa furia y toda esa belleza que, digamos, no logró tener en el transcurso de su adultez, cuando mira que tuvo los 3 hijos, se engordó, se puso fea, y tengo entendido que era súper guapa, muy linda. Claro. De hecho, de ahí parte un punto focal también, de ahí parte otra, ¿cómo decirlo? Otra rama de la vida de Teresa, Sobre el peso, sobre la carga más que todo. Exacto. También porque el hecho de que Teresa no haya sido como tal, va a sonar un poco fuerte, no haya sido un proyecto planeado realmente de la madre, sino como una interferencia. Y Teresa, como dice textualmente en el libro, era una prolongación de la vida de su madre realmente, porque
más que echarle la culpa a su hija textualmente o decírselo, con sus acciones reflejaba más que suficiente lo que ella sentía dentro de sí misma, que era que ella perdió algo muy importante como su belleza, que era lo que más la caracterizaba en su juventud, y que perdió esa capacidad de escoger entre pretendientes a tener que escoger por uno por un error, realmente, digámoslo así. Entonces todo esto a la larga generó, digamos, como unos trastornos en la madre que lamentablemente se los transmitió a la hija. Y entonces cuando Teresa nace y empieza a crecer y empieza a criarse, la madre empieza a perder todo ese pudor, toda esa delicadeza que ella tenía cuando era joven, que podríamos decir que era una señora con pudor, donde su imagen jugaba un rol muy importante. Y ahora que me acuerdo, cuando llega exactamente esa edad de la adultez, esa imagen, ese rol de belleza pierde totalmente su norte y empieza más bien como a desprenderse una cantidad de situaciones que a la larga sí repercuten en la vida de Teresa, porque no tenía privacidad y todo eso. Listo. Dani, interesante tu punto de vista. Quiero escuchar a Juan, Ana, pues vamos a ir como pasándonos uno por uno. Juan, cuéntanos. Bueno, yo más que todo voy a hablar sobre la levedad en cuerpo y en alma. ¿Sí? Tengo una cita que dice Kundera en el capítulo 2 también, que dice: el peso es insoportable en la presencia de lo que nos ata al mundo y los demás. La levedad, por el contrario, es liberación, pero también ausencia de raíces. Y en raíces, el cuerpo y el alma vagan sin sostén. Kundera aquí plantea más que todo que la levedad es tentadora, tanto como físico o espiritualmente, pero que ambas pueden ser muy peligrosas si combinan mucho. Kundera plantea que la levedad, más que todo del peso, en Teresa, viene desde muy chiquita, desde, como dijo mi compañero acá, desde que su mamá estaba en el vientre, porque como que ella no fue deseada, por decirlo así, eso es lo que entiendo yo, porque desde muy chiquita como que la obligaron a trabajar, nunca la dejaron ser ella y todo eso. Entonces cuando ya tomó como una cierta edad, que decidió como soltar esa carga, en realidad no fue así, porque ella, como dice en el libro, llevaba una maleta con sus cargas, y esa maleta se refiere al perrito, que en ese momento no recuerdo el nombre. Karen. El perrito es el claro ejemplo de la carga de Teresa. Recapitulando un poco, muchachos, entonces, ¿en qué vivimos? ¿Sobre el peso o la levedad? Bueno, para Kundera, el peso es una decisión de vida, cómo queremos vivir, teniendo en cuenta que la levedad tiene sus consecuencias y el peso también. ¿Cuál sería? La levedad al final te puede dar un vacío, un sinsabor, un vivir sin sentido. Puede ser la libertad absoluta. Pues la libertad absoluta, o sea, te ves viviendo en la libertad absoluta, bueno. Y el peso es como ese aguantar a alguien, aguantar algo, o sea, yo creo que es estar como en ese punto medio de la vida, ¿no? Como vivir con peso, pero también con una breve levedad. ¿Ok? Pues en el contexto con el autor, el peso en sí significaba no hablé un poco de la parte de levedad, el peso, como ahorita Tatiana lo había mencionado, y también él, que ella mencionó sobre la levedad y sobre el peso, pero también lo quiero asociar mucho con el autor y que estaba pasando en ese momento. Bueno, en el momento, Milán Kundera en ese momento había sido expuesto de su ciudad. Exiliado, cuando fue exiliado. Ajá. Entonces lo que pasó es que esa era como la levedad para él, porque obviamente fue expuesto y fue como no una decisión propia, sino que fue de otras personas y ya el peso es como volver a él tener que empezar una vida nueva en Francia. Entonces ahí lo aborda. Y ya en el libro el peso en sí significa o lo representa como tal, es Teresa, porque Teresa es como la que busca profundidad en las emociones y vive como la vida con significado.
complicado. Pero no solo el peso, también habla de los símbolos, que son la responsabilidad y las decisiones que toman, los compromisos. Es que sí, no solamente habla de las decisiones y de los símbolos, también eso es como más profundo, como ahorita lo estaba diciendo, como las emociones. Ella como que se toma más en serio la realidad como tal, pero entonces aquí nos vamos con la cuestión. ¿El peso y la realidad son iguales o son diferentes? ¿El peso y la realidad o el peso y la levedad? Realidad. Y la realidad. Porque la levedad, bueno, sí, ahora nos estamos enfocando, cuando digo realidad, es como usted vive su vida y para que usted es la realidad, como sí. Pero uno puede vivir sin estar consciente de la realidad. Depende de la realidad Depende de de la cada realidad de persona. cada persona. Pero Ana, ahora que tocas el tema de las emociones, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué los hizo reflexionar del libro? ¿El contenido filosófico o las emociones de los personajes? Para mí fue más importante el contenido filosófico porque, como dije al principio, eso fue lo que me llevó como más al punto de autoanálisis, de reflexión, claro. Entonces sí, el contenido filosófico definitivamente fue lo más importante. Y como ver cómo la vida de estos personajes, en mi caso que analizo el Eterno Retorno, se va repitiendo, como por ejemplo la niñez de Teresa que se complementa su adultez se junta con Tomás, porque Tomás la devuelve como tal a ese punto de sentirse segura sobre su cuerpo, donde la igualdad de cuerpos para ella era algo horrible, algo impensable. Entonces, para mí eso fue como el punto más importante. Se te hizo reflexionar. Exacto, la reflexión. A mí personalmente me habló fue filosóficamente. La parte que tú dijiste es que hay que tener un equilibrio. Esta parte yo la planteo entre libertad y compromiso, para uno sentirse pleno como uno mismo, porque tiene que tener libertad en ciertas cosas y también espiritual y mente, pero también con compromisos físicamente que nos ayude a tener un equilibrio entre ambas, que no haya como algo que nos tire más a una que a la otra, donde cada uno cargue con su propio peso. Sí, pero precisamente hay pensamientos que alejan a las personas de ese compromiso, porque esa libertad, el compromiso tiene una responsabilidad, la libertad lleva más como a ese libre albedrío que tenemos para movernos realmente en nuestro medio. Un caso de esto es Sabina, que decidió, a raíz de su niñez, su papá la crió en cierto punto, pero ya en su adultez vemos como esa niñez ya no está reflejada, sino que esa rebeldía que ella expresó cuando estaba más pequeña se refleja en su adultez, donde aquí tocamos un tema muy importante que es el tema de la traición y la fidelidad, que está en la página 9. Un tema muy importante que es el tema de la traición y la fidelidad, que está en la página 9. O sea, Sabina vivía en traición. O En sea, traición, ella no, exacto. el compromiso simplemente no cabía dentro de sus aspectos de vida. Y por ejemplo, cuando se sucedió con Franz, que sí, lo traicionó, no, Franz no la conocía. O sea, porque también hay tema de idealización ahí fuerte. Claro. Y ella, pero ya en el fondo, cuando está sola y está en Estados Unidos, dice como que estoy viviendo sin sentido. O sea, esto es lo que yo quería, realmente yo quería 100% la libertad. Y es ahí cuando dice, le deja un sinsabor, un vacío. Como el apego, por decirlo así. Como- Se apegó tanto a las cosas que ya vivían con una libertad sin significado. Exacto, o sea, ella vivía dentro del desapego. O sea, no se apegaba a nada. Y entonces ahí es cuando lo dice, o sea, es bueno vivir así. Ahorita tocaba el tema de la infidelidad para Sabina y pues en un capítulo del libro sí decía en palabras incomprensibles que la infidelidad para ella era como la lealtad. Entonces se va como entre esos contradictorios que tienen los personajes y es como, ¿qué pasó aquí? Y es que de hecho aquí en el capítulo 3, en la página 100, nos habla, hay una frase muy importante para mí, donde dice, la primera traición es irreparable. Procede una reacción en cadena de nuevas traiciones, cada una de las cuales nos distancia más del lugar de la traición original. O sea, esa repetición de traiciones, tratando de enmendar los errores del pasado, la alejaba aún más de ese daño tan profundo que hizo al principio. Entonces, esa levedad
al final como que la condena a seguir viviendo en traición, no la misma, pero sí en traición tras traición, primero con Tomás, luego con Fran, y así, hasta que ella se da cuenta que realmente eso no es la vida, que realmente ella hubiera querido llevar, que por una rebeldía, al final ya... En esa parte yo digo es como soltar los errores, soltar el pasado, por decirlo así, como vivir sin rencor y todo el cuento. Sí, pero de eso trata exactamente el eterno retorno, que a pesar de que las personas sueltan, siguen repitiendo y repitiendo porque son temas de su pensamiento, de su vida, de su adaptación al mundo, entonces eso es lo que lo lleva más como a Ahí empecé mucho como en la toma de decisiones, como que tengo que decidir, que lo bueno y no lo bueno. Por ejemplo, hay una frase que también me da en el libro, y es que en sí el hombre no puede saber qué decisión tomó bien o qué no, porque no puede repetir su vida, es solamente una. No hay ensayo, no hay manera de saber qué hubiese pasado si. Ajá. O sea, entonces también eso también para mí personalmente le agrega un punto más a las cosas que hacemos. O sea, si hoy estamos aquí compartiendo, mañana lo vamos a hacer también y pasado mañana también, pues para mí este momento no tiene ningún significado en lo personal. Entonces eso me lleva a otra pregunta, muchachos. ¿Con qué personajes se identifican más y por qué? ¿Quién los hizo como decir? O sea, no 100%, pero me voy más por ese camino, me gustó más esto. Pues a mí la verdad Teresa. ¿Por Y qué? solamente porque siento que ella es como muy emocional. Y también, Bastante. y también con el tema de su mamá. Es muy triste sentirme identificada, pero me siento identificada, pero no en ese mismo contexto, porque obviamente mi mamá me quiere, ¿sí me entiendes? Sí. Pero también había una parte del tema en el que ella decía que ella se veía en el espejo y ella reflejaba ahí como su mamá. Y es como, ok, bueno, ella lo está abordando desde el tema de que de un poquito de odio, pero en sí tampoco es odio, es solamente porque ella tiene ese remordimiento de que, pues sí, no la quiere, ¿sí me entiendes? De que, pues sí, no la quiere, ¿sí me entiendes? Y entonces yo lo abordo como en el tema en el que yo sí quiero a mi mamá, pero si hay algunas cosas me siento muy identificada con ella y es como, yo estoy haciendo estas mismas cosas que mi mamá hacía. Y en un momento del texto ella lo dijo ahí, pues en el libro ahí está. Y por ejemplo, eso que ella decía que es como, yo lo asocio a la vida como cuando buscamos ese amor de una persona y por más que des, por más que, o sea, esa persona no siente eso por ti. Y yo creo que eso lo tenemos que entender como personas. Y es como, porque tu mamá es tu mamá, entonces tienes que dar y dar. Y no, yo creo que en la vida uno tiene que aprender en qué momento parar. Como buscar a alguien que ayude con esa carga, pero realmente no es así, porque la carga se hace personal. Total. Sí. Sin embargo, a diferencia que yo me siento identificado con Tomás, no por el tema de sus infidelidades, realmente no, realmente eso me parece un tema más bien desde la perspectiva de cada persona y de eso parte como del respeto, y en el respeto para mí entra un poquito de ese peso, de esas decisiones donde toda decisión importante que direcciona la vida debe tener un peso. Para mí eso sí es muy cierto. Pero por ejemplo, él vivía contra el peso y la levedad, porque Exacto. pues él definió desde el principio que quería ser un solterón pues para toda la vida, pero Exacto. resulta que llegó Teresa, pues para mí prácticamente se le metió en su vida, porque ella Sí, llegó pero con también su fue como maletica y con su fue vida como, completa. bueno, si estás viviendo o no Ah. estás viviendo, o lo que estás haciendo solamente es un sueño, o estás en una, ¿cómo le dicen? Una ruta cotidiana, como lo que siempre haces. ¿Una rutina? Sí. Y es que precisamente Teresa llega a sacar a Tomás de su vida cotidiana, ¿sí? Porque a pesar de que Tomás era infiel, al final él siente un poco de culpabilidad por eso. Entonces es esa idea de que entrar a tratar de cambiar nuestra vida, al final a muchas personas nos devuelve al mismo punto de partida, al no saber o no saber llevar esas decisiones o no saber tomar esas decisiones de peso y tratar de vivir leve, así como hacía Por ejemplo, Tomás. Tomás esa parte de la levedad, cuando está con Teresa en el momento, sigue viviendo su vida, sigue estando con una, con otra, hasta el punto de que le es infiel a Teresa demasiadas veces. Yo también personalmente me identifico con Tomás, pero no hablando también de lo infiel, sino de que él era muy libre al hacer las cosas. Él como que no sentía compromiso, yo hago las cosas porque sí. Y así personalmente me siento yo.
yo hago las cosas sin ningún compromiso, o porque me siento bien haciéndolas y todo eso. Sí. Claro, y cuando decimos cómo hacer un cambio, o sea, ¿a qué costo? ¿A qué costo voy a vivir en el peso? ¿Y a qué costo asumió Tomás vivir en el peso? Porque, pues, ahí la que asumía el peso era Teresa, porque él siguió su vida. Pues para mí él siguió su Por ejemplo, vida. el peso de tal Tomás cual. llega en el momento que se queda sin trabajo de doctor. Cuando se queda sin trabajo, como que él recapacita y que le toca irse a lavar ventanas para poder sostenerse y todo el cuento. Ahí es la parte como central de donde llega su peso. Bueno, y ahí también quiero tocar un tema muy importante, que es el contexto en el que se dio, lo político. Al principio del libro Tomás, la política ni le va ni le viene, incluso Teresa es la que hace un par de fotos en el momento que hace la invasión a Checa, y cuando se tienen que ir a Zurich, pues ella quedó embellezada, ¿cómo sería eso? Cautivada con ese momento, pero luego ya como en la sexta parte del libro, él toca el tema de un artículo asociándolo con la metáfora de Edipo, que tomaron como si tendrían que sacarle los ojos a todos los comunistas, cuando ese no era el contexto que él quería hablar, pero solo por ese artículo dejó de hacer lo que en su vida tocaba en el libro como el es muy zen, que es como eso que te llena, que le da sentido a tu vida, y su profesión pues le daba ese sentido, pero también es como asociarlo a los cambios. O sea, él lo tomó fue por el lado de que listo, ya limpio ventanas, eran escaparates. Sí, No me acuerdo, algo así, ya, algo similar. y entonces digo, uy, no, ya tengo más tiempo para estar con más mujeres, o sea, esa lógica de él, o sea, me vuela un poquito la cabeza, pero bueno. Y mira que a pesar que él va cambiando su vida, él vuelve a lo mismo. O sea, Y mucho peor. Y mucho peor, o sea, no vuelve en la misma forma. De hecho, en este caso vuelve con aún más peso, con más arremete contra esas mujeres, por así decirlo, de una forma más directa. Y entonces ahí es donde vuelve y juega. Por ejemplo, en la parte que él dice que ya me quedé sin trabajo, entonces ya tengo más tiempo para estar con las mujeres. Es como o sea, ese- eso es como más parte libre, se siente como más libre para hacer las cosas. Es como ese vértigo que lo lleva a uno a tomar las decisiones peores, así sepas que te vas a estrellar, va con ese vértigo, así. Voy porque ya me quiero estrellar. Pero eso también me hace ver cómo el contexto político está tan arraigado a nuestra vida diaria. O sea, por más que nosotros, listo, yo decido vivir en la levedad, pero resulta que hay algún acontecimiento y me tengo que ir. Y algo que tenían en común ellos cuatro es que estaban transversados por el tema político. Por ejemplo, ya hablando como un caso de la vida real, Ajá. con la nueva reforma que hay, que cada vez hay como menos posibilidad de trabajar y cada vez las empresas despiden mucho más gente. Ese fue el caso ahí que Tomás tuvo que pasar. Claro, y como ese tema de si no haces lo que digo, pues te vas. pasa esto, exacto. O sea, es un tema que en 1968, que fue la invasión soviética, y cuando se publicó el libro, Que fue en 1975. 75, y hasta el día de hoy todavía lo político mueve nuestras decisiones laborales, personales, de todo. Entonces también eso me hace ver como este man estaba adelantado en la historia, o sea, no, muy interesante. Entonces ahí es donde entramos al tema de que si el peso, la levedad, el retorno depende solo del individuo o también depende de su entorno, porque claro, Totalmente. si la política repercute en nuestra vida, entonces por ende, todo en cada uno también debe repercutir. ¿Okay? Bueno, Tatiana, ahorita nos hiciste la pregunta de con qué personaje nos identificamos del libro, empezamos quisiera como saber. Uy, Ana, a ver, yo con quién me identifico, con Sabina. Sabina, esa, no sé, antisistema o esa rebeldía que ella tenía, esa falta de compromiso. Digo falta de compromiso en el amor, porque pues ella hacía sus cuadros, le gustaba el arte, pero era como también con la política un poco como
como neutra, entonces sí como que me identifico más con Sabina en cuanto a vivir en libertad y en la levedad, asumiendo la consecuencia. Bueno, entonces les quiero hacer otra pregunta. ¿Qué enseñanza personal les deja el libro sobre amor y la libertad? Bueno, abordémoslo desde el punto de que si hay amor, hay respeto, y si hay respeto, hay de por sí una responsabilidad de saber que yo estoy con una persona y que más que no voy a actuar por compasión, que es como cargar el peso de las acciones del otro, sino actuar desde el punto de vista de ese amor de apoyo más que todo. No es como no es cargar, como en el mismo libro lo describe, que es la palabra compasión, sino es como sobrellevar, acompañar a la persona en su vida y no hacerme responsable de sus problemas, pero sí ayudarlo para que salga de él y que sobre todo esa persona, yo escuchar a la persona y que esa persona también me escuche. Bueno, pero eso también sería como un tema cultural, ¿no? Ana, ¿vos qué opinas? O sea, porque en otros países, pues uno ve más o menos cómo es el tema relacional. Creo que acá en Colombia somos como más melosos, más celosos. Aquí viene la pregunta, ¿hasta qué punto es libertad? Porque es que en sí, amor y libertad. Pero en mi personal, si hay amor, hasta cierto punto hay libertad. Entonces, si yo amo de verdad, hasta este punto soy libre, ¿cierto? Pero en sí, obviamente tiene condiciones, porque el amor también cae de peso, y él está así, como en equilibrio. Y lo mismo dice el autor dice, es prácticamente que pues la vida no se da ni por el peso ni por la levedad. Y en esto que estábamos diciendo libertad, la levedad es como la libertad en sí, como vivir así, como libre. Entonces, para mí contradictorias. Y yo pienso que existe amor, pero también existe libertad, pero también existe el peso. O sea, están las tres ahí, pero usted tiene que saber equilibrarlas. Es como que no que haya amor significa que haya totalmente peso, o si hay amor significa que haya totalmente ahorita libertad. estás diciendo de culturas. Hay muchas culturas donde en sí usted se tiene que casar con el esposo, usted tiene que ser la que tiene que estar cocinando. Pues ahora está como, ahora no, en la actualidad ya está como más libre. Hasta cierto punto yo decido con mi pareja, hay valor de la comunicación también. El amor también es parte de comunicar y decir, bueno, sí, hasta este punto te digo libre. Pero actualmente hablando acá en Colombia, porque obviamente hay culturas que conservan la tradición de que en Colombia, porque obviamente hay culturas que conservan la tradición de que esa va a ser mi mujer y desde que nace ya se casa. Después la familia los casa y prácticamente toda la vida la mujer vive sirviéndole al hombre. Y también ahí me sale bien una pregunta, ¿la libertad trae o no trae consecuencias? Sí. Es que para realmente decir que estamos vivos o estamos viviendo realmente, yo siento que debe haber una acción y una reacción a lo que hagamos. Total. Que sea positivo o sea negativo, eso depende de cómo vivimos nuestra vida, de que esos actos que repetimos a diario, que hacemos a diario, no nos lleven al punto de que nuestras consecuencias nos lleven a caer en desgracia, a llegar a ese vacío, a esa incomprensión con uno mismo que decíamos hace poquito que mucha levedad nos lleva como a ese vacío, y yo qué estoy haciendo con mi vida. Entonces yo sí considero que sí tiene unas consecuencias dependiendo, como te digo, de todo lo que uno haga, de esas acciones. Yo concuerdo contigo, pero digo en otras palabras, nadie escapa de ese sufrimiento, porque cada uno como que toma su forma en la que cambia o ve las formas. O sea, la decisión que tomes va a traer Sí o sí una consecuencia. sea buena o sea mala. En eso estoy de acuerdo. Sí, entonces llegamos a esa primera conclusión entonces sobre el libro. Todo peso, levedad, tiene una consecuencia, sea buena o sea mala, en cualquiera de los dos casos. Entonces. Listo. Y ustedes, bueno, en lo personal, a mí con el tema metafórico de Kundera,
me hacía pensar mucho, por ejemplo, en el tema que él decía que Teresa era como un pececito, que él recogió como en un cesto. Eso me hace, a mí, lo interpreto como si ella necesitara amor. O sea, y a mí como mujer eso me hizo pensar como, o sea, qué feo tener esa sensación de sentirte necesitada de amor, porque así lo defino en la vida de Teresa. O sea, que ella aclamaba sentir amor. Por ejemplo, en ese tiempo, realmente no sabemos en qué parte se escribió el libro exactamente, pero en ese tiempo, como dije anteriormente, la mujer siempre dependía del hombre. Entonces, yo creo que por eso Teresa dependía siempre de Tomás. Y no solo del hombre, porque como vemos en el caso de Teresa, al principio ella buscaba, necesitaba ese amor de su madre, y en su adultez se repite que ella necesitaba ese afecto, ese cariño, ese sentirse llena con Tomás. Ahí es que se repiten, o sea, si ves como todo se va repitiendo paulatinamente. Bueno, ¿y qué metáfora le generó un conflicto, una reflexión, una pregunta? Porque Kundera lo que usó fue metáforas en ese libro. Claro que sí, vamos a... Pues personalmente, Usted mencionaba que Teresa necesitaba como el amor. Era dependiente. Fue dependiente del amor. Quería hacer énfasis en que ella en un momento pudo ser independiente, pudo decir, no, pues yo voy a empezar este nuevo trabajo, porque ella presentó las fotografías en una audiencia. Y justamente también, aparte de aceptar el trabajo, también fue como eso, de que también se dio cuenta de que sí lo necesitaba, y ahí se lo dijeron. Entonces, Por ejemplo, no sé si ustedes sintieron cuando la chica le hace la propuesta de tomarle fotos a flores. A cactus. ¿Era que cactus? A cactus. Cactus. Ahí fue un poco como tema de ego, ¿no? Un poco Sí, de ego, porque ella dijo como, no, pues mi esposo me mantiene. No sé, que para mí eso no venía como al caso, pero sí tuvo la oportunidad, sí, incluso cuando empezó la fotografía. Donde ella dice de que sí, o sea, de que literalmente le dio la razón a la frase que ahorita dijiste. Sí, o sea, entonces ahí es donde está el tema de esas decisiones de peso que uno tiene que tener a lo largo de su vida para poder cambiar el rumbo de su historia, su estilo, por lo que queramos abordar, ¿cierto? Entonces, ya, pues es como ahí volvemos a ese punto focal de este libro. Listo. Bueno, Juan, vos me tenías que decir algo de sobre las metáforas, sí. Bueno, Decime, ya contame. personalmente hablando, yo soy muy creyente, leo mucho la Biblia. Entonces encontré dos citas que hablan sobre la levedad y el peso. Una de ellas es Mateo 16:26. ¿De qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Ustedes cómo entienden eso? Uy, la verdad. Al principio Tomás, ¿Por qué? porque él al principio, aunque sí era como libre, Y tenía pues muchas cosas, realmente al principio, antes de que llegara a Teresa, se sentía como muy pleno en ese sentido, porque no tenía ataduras, pero él no tenía alma. Pues en ese momento en sí estaba viviendo sin ser consciente de eso, sin ser consciente de que en verdad sí hay sentimientos, que en verdad sí es realidad. Yo personalmente lo que veo es que el hombre puede tener éxito, dinero, placer, puede tener de todo, pero si su alma está vacía no tiene nada. Eso me lleva también a la otra cita, Mateo 11:28-29. Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Eso nos hace pensar de que si buscamos como la ayuda que en verdad necesitamos, eso hace que nuestra carga y todo lo de nosotros sea mucho más tranquilo. Eso me parece un poquito irónico, Juan, porque eso me parece un poquito irónico, Juan, porque como Kundera aborda el tema religioso o de Dios, es muy particular, ¿no? Como decir, como tenemos ese ser supremo que idealizamos o que, que lo creemos, adoramos, viendo que es un tipo, pues, si es que existe, igual a nosotros. Entonces, sí, me parece irónico que cites la Biblia
hablando de la insoportable levedad del ser. ¿No les parece? Sí, porque para mí yo siento que él en su forma de vida, pues, aunque no lo conocemos, podemos decir que un poco equilibrada, donde ni el peso ni la levedad lo jalaban. Entonces él sentía que lo único que lo ataba a este mundo eran sus decisiones. Entonces desde ese punto de vista, él no iba a dar entrada a ningún tema religioso, y más como en el contexto en el que se movía. La religión no jugaba tanto como el rol importante que le dan las personas, digamos, también. No, incluso él era muy neutro, o sea, él expresaba sus ideas con los personajes, pero él era muy neutro al momento de definir o la infidelidad o la religión. Él simplemente planteaba su idea. Pues uno de esos personajes ya nos lleva a otra cosa. Esa novela la escribió basada en la vida real, le pasó a él, le pasó a un amigo, o se la inventó. Porque la verdad eso abarca muchos temas que uno queda como, ¿esto qué es? Uno queda como loco porque abarca también lo de Beethoven, lo de la vida como tú le dijiste, la política. Entonces uno queda como, ¿esto pasó o no pasó? Yo me sentí muy conectada con los personajes, o sea, en serio creí que eran reales. De verdad, hasta un punto del libro que ya se deja ver que es Kundera, no sé si en su vida, en su entorno, amigos, o es él el que se le han abierto todas esas posibilidades, no sé, vivió como Sabina, como Franz, como Tomás. ¿Cuál era la vida de Kundera? Pues No ni idea, sabemos. son todas. Pero es que en sí los personajes como que los categorizaban. ¿Por qué? Porque Teresa en sí representaba el peso. Y ¿Con Franz? Sí, no, Teresa. Teresa y Frank. Teresa y Tomás. No. Para Teresa y Frank representaban ese peso. Teresa y Frank representaban el peso. Ahí Y sí, Sabina pero ya después entonces Sabina y Tomás representaban como la levedad. Claro. Entonces, en sí, para mí, los personajes sí pueden ser inventados, pero en sí los conceptos fue por algo que pasó. No. Por ejemplo, ahorita en el inicio que yo les dije sobre la levedad y el peso, él fue expuesto de su ciudad natal. Ajá. Entonces, ahí fue donde él asoció como los dos conceptos. Sí, no se puede uno inventar todo eso así de la nada, ¿no? Sí, Tiene que ser claro. algo o medianamente vivido o se inventó la mitad. Bueno, sería una incógnita. Y bueno, quiero hablar del tema. ¿Ustedes creen que valió la pena ese peso por el que cargó Teresa hasta la muerte de esos dos personajes? Al final, el perrito muestra como la carga de Teresa, porque al inicio Teresa dice que llega con unas maletas, pero conforme va haciendo la historia, ya pasa de maletas al nombre del perrito que Karen. donde menciona que él ya carga como con las cargas de Teresa y viene siendo como un peso también para Teresa al mismo tiempo. Así lo interpreto yo, porque hablando ya en la vida real, muchas personas, tanto hombres como mujeres, tienen un perrito, pero ese perrito como que sufre la carga del dueño, porque le cuentan como todo así, entonces también cae la carga sobre él. Así es como lo tomo yo. Bueno, sí, el perro tal vez sí puede representar como la carga y todo eso, pero es una carga más leve comparada con la de Tomás. Y estamos también hablando como énfasis de qué carga tenía como Teresa y que si era justificable que ella soportara todo eso. Entonces, en sí, el perro también era como una carga muy leve, porque él le ofrecía algo que ya estaba necesitando, que primero lo quería conseguir por su mamá, después fue por Tomás, y ahora lo encontró por su perro. Entonces fue como la paz ahí. Porque, o sea, sí, él lleva un peso, pero él le da algo sin nada, sin tantas ataduras. Entonces, Y ahí toca también Kundera el tema de cómo nosotros como seres humanos nos apropiamos de la dominación de los animales. O sea, cómo tomamos por potestad que tenemos ese dominio sobre los animales. Sí, es muy curioso. Sí, y bueno, y también es muy significativo y bonito ese amor incondicional que le generó Karen y que yo creo que fue uno de los soportes para Teresa para continuar todos esos años con Tomás, teniendo en cuenta pues todo el traslado a Zurich, que fue cuando tuvieron a Karen,
y cómo él la ayuda a sobrepasar todo ese tema de infidelidades, de celos. Creo que Karen jugó un papel crucial para que Teresa continuara, para mí, con esa relación. Aunque también lo puedo mirar desde el punto de vista de que Karen para él ha sido un hijo, ¿no? Entonces eso genera que tener un hijo para ellos generaba una carga muy pesada. Obviamente Karen no es, al ser un perrito no significa lo mismo que tener un hijo humano, tiene más implicaciones. Sin embargo, también podría llegar a ser un peso, aunque más un peso o una carga, una responsabilidad que para los que pensamos que la libertad es más valiosa, entonces ahí es donde entramos como en contradicciones, que es una carga, pero más que una carga vendría siendo como ese hijo que sí, era un soporte, pero también representaba una responsabilidad para ellos, porque si no la cuidaban de todas maneras, a pesar de que la cuidaban, lamentablemente, al final del libro, pues murió. Ahí es cuando vemos que todo en la vida es tan efímero, que incluso ese simple y ya la noticia de que Teresa y Tomás habían muerto en un accidente, pues ni contexto, ni nada, simplemente es que el final es muy confuso. Ellos en una parte del libro comienzan a mencionar de que ya se fueron a ir como felices, Tomás le dejó de ser infiel, él vivía lo que era en una granja, que Tomás era el que se hacía cargo y Teresa esta sí, vida de una campo. familia normal. Y que un día salieron. Por ejemplo, yo personalmente leí y escuché dos versiones distintas. Una que fueron de que ellos salieron en su carro y que tuvo un accidente, no especifica cómo, y murieron. Pero otra dijeron que ellos dos iban normal caminando por el campo y que llegó un camión y los atropelló. O sea, es que es un final completamente confuso, y más porque de las dos versiones que yo leí y escuché, que me genera esa contradicción, que realmente no sé qué fue lo que pasó. No, y más que Cordera no profundiza ahí. O sea, él habla ya al final cuando se va a ir al campo, lo de Karen y pues que ya va haciendo como la sexta parte del libro, pero no profundiza en la muerte como tal de ellos. Uno se espera eso, uno se espera al estar leyendo y viendo ya como por el final, uno se espera que profundice y llega uno al final y dice, ¿qué pasó ahí? Pero entonces, chicos, más que un final, es como, o sí es un final, pero un final abierto, o sea, abierto a que realmente ellos se liberaron de esas cargas, más que cómo hayan muerto, esa muerte realmente entonces los libera de esa carga tan pesada o esa levedad tan leve que ellos tenían de qué persona estemos hablando, ¿cierto? Entonces, a la final, más que buscarle como un significado a su muerte o cómo murieron, es como entender que a la final, que ni la levedad ni el peso los llevaron por el buen camino y que realmente ellos convivieron en el mismo lugar de su muerte porque se liberaron de todas sus cargas. O sea, el peso de la levedad. Yo ahí sí puedo sacar una conclusión, perdón que aquí la escribí, porque la vida pasa rápido y si la vivimos con demasiado peso se nos escapa lo más importante, el simple hecho de estar vivos. Yo puedo sacar esa conclusión de ese final. Pero ya que tocas entonces el tema, Juan, ¿a vos qué te parece que Tomás haya querido vivir en la levedad, pero eso lo arrojó a qué? A que se olvidó de que tenía. O sea, está bien que se separó de su esposa, pero él dijo, o sea, yo no quiero ni ser papá, ni ser hijo, ni ser nada, o sea, me olvido de esta gente y que esta gente se olvide de mí, que él dijo, siento paz. Pero uno como, no sé, de pronto nosotros que somos tan familiares acá, yo digo como que, o sea, ¿cómo te vas a desentender de tu hijo, de tus padres, por más que los conflictos y todo? Eso es algo que hoy en día pasa mucho, la verdad. Porque hoy en día muchos jóvenes ya quieren decir, yo no quiero tener hijos. Yo no quiero tener hijos, yo me quiero ir de la casa, no quiero saber nada más de mis padres, que mis padres no sepan nada de mí. Entonces, para mí ese final también, y mucho el libro también, Kundera habla como adelantado a su época. Más que todo el final Kundera habla de adelantado a su época, como diciendo lo que iba a pasar en el futuro, lo que estamos viviendo hoy en día.
Sí, porque era como muy apático el tema de los hijos. Ni Sabina, el único que tenía hijos era Franz, y pues se tocó el tema de María Claudia, la esposa y todo, pero de la hija como que superficial, y el hijo de Tomás que aparece pues por allá, pero como que tampoco mucha, incluso me sorprendió que apareciera el hijo pues más adelante, cuando fue el que le envió la postal a Sabina de que estaba muerto. O sea, esa manera en que le notificó, o sea, como así el hijo le notifica a Sabina que Tomás y Teresa se mueren. Que durante todo el libro no se menciona como que el hijo, no se menciona a profundidad. Entonces, y nos hace entender, si Tomás no quería tener hijos, ¿en qué momento pasó eso? Bueno, para mí se quiso, pues es como desentenderse, porque una cosa es usted diga, no quiero tener hijos, pero otra cosa es que teniéndolo, Los tener. sabe tener hijos, pero otra cosa es que teniéndolo, Los tener. exacto, usted diga, no, mi libertad está primero, chao. Sí, yo le doy su No, plata, hermano. o sea, la levedad, pero ¿a qué costo? Ahí entra otra vez la misma pregunta, ¿a qué costo? Entonces vamos a vivir en la levedad. Cosa de perder Pero a entonces eso me entró como una duda, y es como, ahorita estabas diciendo que dejó como de ser varias cosas de lo que es él, pero entonces si vivimos en plenitud, levedad, entonces dejamos de ser. Yo siento, desde mi punto personal, que las cosas deben tener cierto peso. No comparto el peso que decidió Teresa llevar, pero sí siento que las cosas deben tener un peso, porque si no, todo te va a valer. Pues, sí, todo te va a valer. Si pasa bien, si no, también no. Yo considero que el amor debe tener cierto peso, pero ahí está el tema de la levedad, que sí, tiene que tener sí o sí una libertad, porque si no vamos a vivir como subyugados a la otra persona. Y no hablo solo de pareja, de familia, de amigos, de todo en general. Yo llevo la levedad a un punto más extremo, donde ahí es donde, reflejándolo como en la vida real, es donde solo eres tú y lo que está a tu alrededor, que te va a generar peso, es como lo que está allá abajo. O sea, pensémoslo como que estamos en una nube y todo lo terrenal, todos los árboles, todo te genera peso. Entonces tú te desprendes de eso para que eso no te genere peso y seguir siendo realmente una nube que vive por allá, siendo ella, tirando agüitas de vez en cuando, o regando pasto, haciendo bien a veces, haciendo mal a veces. Depende, solo importas tú, tu yo, tu interior. Aquí viene, por ejemplo, lo de que yo me pregunto es como, bueno, pero la humanidad o cada persona se va complementando de varias personas y de varios acontecimientos. Si yo solamente soy yo y separo lo exterior, entonces, ¿qué soy yo de verdad? Porque a mí me complementa pues todo. Todo el conjunto. Sí, porque hay, por ejemplo, lo que hemos pasado, o cada quien vive diferente, o ha tenido acontecimientos diferentes, eso también influye en cómo es usted ahora. Yo siento que no todos vivimos o en la levedad o en el peso. Yo siento que vivimos en parte de una y en parte de la otra, porque, o sea, no imagino una vida totalmente en la levedad ni totalmente en el peso. No, yo lo bajé porque ahorita, pues, en un momento Tomás y se quería ir como al extremo, y era como, no podía, porque sabía que las dos van encadenadas, se complementan. Y porque es que, perdón, hay una parte que habla, uno siempre es así, uno tiene su parte de que vive libre, de que sin preocupaciones, pero siempre hay un momento, o muchas personas viven en eso, de que siempre se sienten comprometidos, que vienen con una carga encima siempre, y sea de cualquier cosa, económicamente, familiar, personal, sea de cualquier cosa, uno siempre viene con una carga. Y por ejemplo, dale, Ana, sí. Por ejemplo, aquí, ahorita lo que dijo, que siempre uno como una carga, ahí está como hasta qué punto yo digo que eso que sí me está generando algo, si lo tome como peso y si afecta en realidad mi vida, o hasta qué punto está así en equilibrio. Porque la responsabilidad también puede ser como un peso, pero uno no vive si no es responsable, entonces su vida sería muy desorganizada. Entonces eso sí sería, uno no vive si no es responsable, entonces su vida sería muy desorganizada, entonces eso sí sería vida. Pero es
que para ser leve no se necesita más que un pensamiento de pronto extremadamente abierto y lejos de tu realidad y un desinterés casi fantasmal por lo que pasa a tu alrededor. Siento yo que podría ser así. Y por ejemplo también el tema de que como seres humanos idealizamos mucho el amor, ¿no? O sea, como ese amor romántico, como ese, no sé, ese cuento de hadas, y no, pues creo que el autor deja ver ahí en el libro que el amor es esa construcción de esas vivencias y que no es ese amor romántico, que por eso creo que sufrimos sin necesidad, porque nosotros mismos idealizamos el amor. Porque construir hace que los cimientos sean como más firmes, ¿no? O sea, hace que todo sea más... Que como tú construyes, tú conoces tu casa, y tú construyes tu casa, tú sabes dónde está cada tubo, sabes dónde está cada llave. Pero ese amor romántico donde llega el príncipe azul y llega el super galán, llega la supermodelo a tu vida, la mujer más hermosa y llega ya hechecita para ti, que eso no pasa en la vida real. Ahí es donde tenemos que nosotros entender que en la vida real ser leves y idealizar todo no nos van a llevar a ningún lado. Realmente el peso y esas tensiones concretas de, oye, yo voy a construir algo con esta persona, es que nos va a llevar a una relación, por así decirlo, estable, que era lo que realmente quería Teresa, ¿no? Una relación estable, donde hubiera esa lealtad, esa fidelidad, y pues Tomás, por otro lado, pensaba en esa levedad, esas maripositas que vuelan así y ya. Y esa filosofía de que el alma y el cuerpo son cosas distintas para Tomás, que él fácilmente podía estar con una mujer sin tener ningún tipo de remordimiento. En cambio Teresa, cuando intentó estar con este ingeniero, pues ella no, o sea, no se le dio de la misma forma. Entonces ahí también creo que los hombres y las mujeres sentimos distintos. O sea, que creo que ella me lo reconfirma, o sea, el alma y el cuerpo, yo siento que sí están pero Sabina, entonces vendría siendo, pero ahí entonces, ¿qué vendría siendo Sabina? Porque Sabina yo la represento también como una versión femenina de Tomás, en el sentido de que en el libro hay una parte un poco fuerte también, siento yo, donde decía que Frank pensaba que con la fidelidad, con la lealtad iba a conquistar a Sabina, más sin saber. La idealizó. La idealizó. Claro, y sin saber que con lo que realmente conquistaba y llenaba a Sabina era la traición. Porque desde muy chica traicionó los ideales de su familia, de sus papás y de su sociedad por ser ella, por vivir leve, por ser ella, por pensar por ella misma. Y eso no está mal. Solo que ella lo llevó al extremo y como ya hablaba ahorita, traición tras traición tras traición tras traición, la hizo perder el punto original. Yo personalmente siento que ya sacamos bastantes conclusiones sobre este libro. Personalmente siento que ya hablamos y pues siento que ya pues, incluso ya vamos finalizando nuestro tema de hoy, que es el libro de Milán Kundera, pero vamos a seguir ahondando en este autor que la verdad me encantó. Entonces, como conclusión, creo que es hacernos la pregunta: ¿qué vamos a decidir para nuestra vida? ¿En qué queremos vivir? ¿En la levedad? ¿En el peso? Ya es de cada persona. Y agradecerles por escucharnos, por seguirnos. Vamos a seguir conversando sobre Milán. Y nada, muchachos, muchas gracias para la participación, por abrirse. No es fácil hablar de la vida de cada quien. Entonces creo que es algo que nos pone como mucha reflexión. Claro. Y nada, hasta el próximo episodio.